Exploremos juntos las enseñanzas del libro más influyente de la historia, la Biblia. Descubramos las verdades prácticas que nos ayudan a caminar la vida diaria con propósito y sentido. Esto es Del Texto a la Vida, con Gabriel Garay. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Del Texto a la Vida. Recuerden, estamos aprendiendo a orar juntos de manera correcta la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Creo que por mucho tiempo la repetimos sin entender lo que decíamos y espero que a través de estos episodios nuestra comprensión de esta oración crezca. La palabra que nos espera hoy es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No debemos separar esta petición de las peticiones anteriores. Esta sería como un resumen, como una conclusión de las palabras que venimos diciendo anteriormente. Dios está siendo santificado, su reino está entre nosotros, porque aquí en la tierra se hace la voluntad de Dios. O podemos decir, el nombre de Dios no será correctamente santificado. Su reino no vendrá en plenitud hasta que acá en la tierra se viva conforme a la voluntad de Dios. Cada petición está conectada una con otra. Van a notar eso ahí. Hay una coherencia en lo que Dios viene diciendo. En las anteriores y en las que van a venir en los próximos capítulos, el Padre Nuestro está conectado palabra por palabra. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la voluntad de Dios? Se refiere a la voluntad de Dios revelada a nosotros. Esto es aquello que Dios nos ha dado a conocer claramente. Es lo que Él espera que nosotros llevemos a cabo. Es como el deseo de Dios para nosotros, sus planes, su guía. Por ejemplo, es como el testamento que un abuelo dejó para sus nietos y para sus hijos. En el testamento dice: espero que ustedes vivan unidos y que con la herencia que les dejo puedan hacer estudiar a mis nietos. Esta es mi voluntad. ¿No? Es como era lo que el abuelo quería que hagan su descendencia. Ahora están sus hijos si cumplen o no esa voluntad. De este tipo de voluntad es a la que se refiere el texto del Padre Nuestro. Ahora Dios nos dio a conocer su voluntad a través de su palabra, ¿no? De lo que podemos encontrar en la Biblia. En ella, por ejemplo, contiene los mandamientos, que es la forma en la que Dios espera que nosotros vivamos. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios o cómo quiere Dios que viva. Me encuentro con los mandamientos. En la Biblia también encontramos instrucciones para la vida diaria, para el cómo vivir. Y ahí también está contenida la voluntad de Dios. Y también la encontramos en el plan de Dios para este mundo. En 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ahí habla de la voluntad, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿No? Entonces ahí vemos otra forma de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nos seamos salvos y que lleguemos a conocerlo. Entonces la voluntad de Dios es como Dios espera que nosotros vivamos, que seamos guiados por sus mandamientos, que usemos las instrucciones de su palabra y las apliquemos en nuestra vida diaria, que podamos ser influenciados por la Biblia para aprender a cómo relacionarnos con nuestro prójimo y cómo relacionarnos con él, que lleguemos a conocerlo, que podamos ser salvos y trabajar para que otros también lo sean. ¿Y por qué decimos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo? ¿Qué sucede en el cielo que aquí en la tierra no pasa? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que en el cielo hay disposición.
En el cielo se cumple la voluntad de Dios fielmente. Nadie se opone, no hay resistencia a la voluntad de Dios, sino que para ellos es un privilegio seguirla. Pero en la tierra la voluntad de Dios es resistida, es cuestionada. A la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, se le pone obstáculos. Porque de la voluntad de Dios de la que estamos hablando, es la voluntad que puede ser obedecida o desobedecida. Por eso esto es lo que pedimos, que como en el cielo cumplen ellos tu voluntad sin ningún pretexto, nosotros también podamos acá cumplirla. Pero la voluntad de Dios de la que estamos hablando es aquello que Dios espera de nosotros. Esto es el deseo de Dios, lo que Él quiere, ¿no? Por ejemplo, acabamos de leer, Él desea que todos sean salvos y que lo conozcan. No, esto es lo que Él quiere. Pero la realidad es que Él nos dio libertad de escoger. Y no todos llegarán a ser salvos y no todos llegarán a conocerlo, porque hay algunos que se oponen a ese deseo de Dios. Por eso lo que pedimos es que podamos cumplir sus mandatos, como pasa en el cielo. Que nosotros podamos imitar a los que no obstaculizan la voluntad de Dios, sino que tienen una disposición a hacer lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros tengamos esa gran disposición de llevar a cabo todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Lastimosamente, nosotros no vivimos buscando hacer la voluntad de Dios. Usted no se levanta cada mañana diciendo, quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero vivir como el Señor quiere. Esto pasa aunque recemos todo el tiempo, aunque oremos diariamente y por lo menos una vez a la semana digamos que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Pero la verdad es que no es nuestra prioridad. No nos preocupamos por descubrir qué es lo que Dios espera por mí, cuáles son sus planes para mí. Solo usamos la palabra que se haga tu voluntad solo para situaciones difíciles de la vida. Han estado en situaciones complicadas y decimos que se haga la voluntad de Dios. Pero debemos intentar comenzar a aplicar esto diariamente, ¿no? Esta palabra también para la vida diaria. Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida cotidiana? Ahí es donde también la voluntad de Dios debe estar presente. Preguntarnos, ¿es la voluntad de Dios que yo actúe de esta forma? ¿Es la voluntad de Dios que yo le haga esto a esta persona? ¿Qué Dios espera que yo haga con mi dinero? ¿No? Es aplicar esta gran petición, esta gran oración a la vida diaria, a la vida cotidiana. Por ejemplo, a veces decimos, si Dios quiere, y lo usamos solamente como una palabra, porque nunca nos detenemos a preguntarnos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera. Y por esa razón a veces las cosas no salen como nos salen. Jesús es un ejemplo de cómo vivir bajo la voluntad de Dios. Él vino a la tierra, ¿no? Para mostrarnos cómo hacerlo, ¿no? Él es nuestro punto de referencia, a donde nosotros debemos observar y aprender cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. El Evangelio de San Juan 6:38, Jesús dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos a Jesús no siendo influenciado por el entorno, no dejándose dominar por las presiones de los demás, no siendo lo que otros esperan que Él sea, sino lo vemos en una constante conexión con Dios para mantenerse en el camino que Dios ha planeado para Él. Lo vemos de niño estudiando las Escrituras, estudiando la Biblia, para poder conocer mejor a Dios y para poder caminar conforme a su voluntad. Dios nunca nos pidió algo que Él mismo no entienda. Él nos pide hacer su voluntad y envió a Jesús para demostrar que
Él también se iba a someter a la voluntad de Dios. Aun cuando era difícil para Jesús lo que le esperaba, Él dice unas palabras maravillosas. ¿Recuerdan? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo esto a fin de lograr lo que Dios esperaba, ¿no? Que era poder salvarnos. Él se sacrificó por nosotros para limpiarnos de los pecados y darnos vida eterna. Él se animó a vivir conforme a la voluntad de Dios, aun cuando fue muy difícil. Creo que lo que Dios nos pide a nosotros es 1000 veces menos exigente de lo que le pidió a Jesús que haga. Por esa razón nosotros debemos animarnos a buscar vivir bajo la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No nos amoldemos a cómo los demás viven, sino busquemos la voluntad de Dios, porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta. Podemos a veces tener una actitud de resignación a la voluntad de Dios, como diciendo, bueno, que se haga tu voluntad, pero negados, estar en contra de lo que Dios espera o creer que lo que Dios tiene para mí es malo. O podemos aceptar la voluntad de Dios con confianza y buscar hacer la voluntad de Dios con felicidad. ¿Y por qué podemos buscarla con felicidad? Es porque podemos confiar en Él. A veces nosotros creemos que sabemos qué es lo que nos conviene. Creemos que sabemos cómo funcionan las cosas. Pero mis amigos, Dios es más sabio. Él sabe qué es lo que va a ser mejor para nosotros. Debemos aprender a confiar en su sabiduría. ¿Les ha pasado de tener que arreglar, por ejemplo, su auto? De pronto llevarlo a un ingeniero mecánico y quererle sugerir cómo arreglarlo o cuál es el problema que tiene y quererle explicar, y de pronto caer en sí y decir, el experto acá es él, no soy yo. Y le decimos al ingeniero, haz lo que a vos te parezca, porque el experto acá sos vos. Como que caemos en sí y nos damos cuenta que él sabe más del auto de lo que yo pueda saber. Amigos, Dios es el experto aquí. Él sabe, Él te creó. Él creó al mundo, Él puso las reglas del juego. Él sabe qué es lo que te conviene y Él sabe qué es lo mejor para cada situación de la vida. Es por eso que oramos diciendo, hágase tu voluntad, con confianza de que no estamos dejando nuestra vida en manos inexpertas, sino que la estamos dejando en las manos de alguien que es un Dios todopoderoso y lleno de gran sabiduría. Debemos confiar en Dios, ¿no? Y también animarnos a vivir en su voluntad, porque entendemos que Él nos ama, que no es un Dios caprichoso que inventó reglas, ¿no? Para complicarnos la vida, sino que puso lo que puso y armó el mundo como está armado y creó una voluntad y un plan como la armó, porque nos ama y está cuidándonos para evitarnos el dolor. Hay que confiar que Dios hace todas las cosas y planeó todas las cosas desde su amor. En el Evangelio de San Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Imagínense cuánto Dios nos ha amado, que dio a su Hijo para que muera, para salvarnos. Cuando miramos la cruz, debemos entender que eso es un gran mensaje de amor para nosotros. Entonces, buscamos vivir bajo la voluntad de Dios,
porque sabemos que aquel que creó esa voluntad me ama y que lo que está planeando para mí y lo que me pide hacer nace desde su inmenso amor hacia mí. Por eso es que terminar haciendo la voluntad de Dios termina siendo un privilegio, termina siendo algo que queremos hacer. Jesús mismo dijo unas palabras: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, Juan 4:34. Noten que Él no dice mi obligación, sino mi alimento. Para Él no era una carga hacer la voluntad de Dios, no era una exigencia religiosa, sino que era una necesidad. Él lo compara con un alimento, como algo necesario, como algo bueno para Él. También la Biblia nos muestra que hay recompensa en hacer la voluntad de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces buscar la voluntad de Dios también es algo de gente sabia, que sabe que vivir conforme a esa voluntad va a mejorar su manera de vivir. Y por último, hacer la voluntad de Dios es de vital importancia. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No solo se trata de orar y decir palabras, sino de hacer su voluntad. La oración del Padre Nuestro en sí misma no tiene poder. Surge el poder o el cambio cuando se la practica, cuando eso no solo se queda en palabras, sino que se vive, como lo acabamos de decir. Los que hacen la voluntad de Dios entrarán al reino de los cielos. Eso es lo que Dios dijo. En otras palabras, o viéndolo de otra forma, los que no hacen la voluntad de Dios no entrarán. Ahora, llevemos esto del texto a la vida. Ten en claro que cuando orás que se haga tu voluntad, vos estás diciendo: Dios, ayúdame a someterme o a vivir bajo tu voluntad y no la mía. Ayúdame a ser obediente a vos. ¿No? Hacer la voluntad de Dios se trata de vivir conforme a lo que Él ha mandado. Preguntarnos a diario: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera con mi pareja? ¿Qué es lo que Dios espera al educar a mis hijos? ¿Qué es lo que Dios espera en mi trabajo? ¿Qué es lo que Dios espera en mi vida diaria? ¿Cuál es la voluntad de Dios para todas estas áreas? No caminemos buscando hacer lo que queremos, sino que al orar nos amoldemos a su voluntad. Esto es entonces lo que significa la oración: que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y aprendizaje. Que las enseñanzas de la Biblia sean una fuente de inspiración y guía en tu vida diaria. Te esperamos en el próximo episodio.